Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Yo estoy aquí un día más entre ustedes, mis hermanos. Soy su hermana María Ortiz. Y quiero compartirles, mis hermanos, unas revelaciones que nuestro Señor Jesucristo, pues me ha dado, mis hermanos. A Él sea la honra y la gloria. Y quiero comenzar, mis hermanos, leyendo una pequeña palabra que nos dice aquí en Apocalipsis 22, 6 y 7, que dice en el nombre del Señor. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aleluya. Mis amados hermanos, en esta hora yo quiero compartirles varias revelaciones que ya hace tiempo que yo no había estado aquí con ustedes ya. Y no sé, mis hermanos, a mí me pone muy nerviosa hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, el Señor es el que nos ayuda, mis hermanos, porque yo solamente lo hago porque quiero obedecer al Señor. Y quiero compartirles de qué se trata, mis hermanos. Que el Señor está muy interesado en que se dé a conocer su palabra, mis hermanos, porque el Señor viene pronto y Él está advirtiendo, mis hermanos, que ya no tarde, quiere que su pueblo esté preparado. Y yo quiero compartirles su palabra, mis hermanos, que está en Tesalonicenses, y está en Tesalonicenses 4, mis hermanos, 4:13, que nos dice así en el nombre del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Y en el 5, mis hermanos, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, mis hermanos. Esta es una palabra muy importante. Y la otra, mis hermanos, yo se las comparto, que nos dice, mis hermanos, en Apocalipsis 21, se las comparto del 9 al 11, que nos dice así en el nombre del Señor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante. Y de ahí, mis hermanos, comienza a decir cómo es esa ciudad, esa gran Jerusalén. Y mis hermanos, yo les ruego en esta hora a mi Señor Jesucristo. Yo voy a hacer una pequeña oración para que sea el Señor, mis hermanos, el que hable en esta hora lo que Él tiene que compartir con el pueblo. Yo le ruego a mi Señor Jesucristo. Yo le doy muchas gracias al Señor, le alabo y le glorifico porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y porque Él sigue hablando al pueblo, para que su pueblo esté preparado, porque
el Señor viene pronto. Él viene pronto a recoger una iglesia que esté haciendo su voluntad, una iglesia santa. Él viene por ese pueblo que vive aún siendo fiel al Señor, como dice su palabra, que no ha doblado su rodilla delante de Baal. Yo le ruego a mi Señor Jesucristo que Él bendiga a ese pueblo, que siempre donde quiera que se encuentre lo cubra con su sangre preciosa y que lo guarde de todo mal y que siga hablando, que les abra sus ojos, sus oídos espirituales para que les resplandezca siempre la luz del Evangelio de Cristo y que sea Él el que nos guíe siempre a toda justicia y a toda verdad. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo y le ruego que sea Él el que hable lo que tiene que hablar ahora en estos momentos, en el nombre del Señor. Amén. Miren, mis hermanos, yo estaba, pues, el día de ayer el Señor me regalaba, mis hermanos, dos revelaciones, pues, muy importantes porque yo estaba, mis hermanos, soñando que los muertos comenzaban a vivir. Los que ya murieron en el Señor, ellos volvían a vivir, mis hermanos. Y en esto yo estaba mirando hacia arriba, pero primero yo miraba cómo se hacía, mis hermanos, cómo hacían como una mansión, era como una mansión donde ponían unos portones grandísimos y era una cosa muy hermosa la que ahí estaba en ese lugar. Pero de pronto comenzó primero un diluvio, era como un diluvio, era mucha agua la que caía. Entonces, de pronto miro hacia el cielo, mis hermanos, y podíamos ver una ciudad que estaba ahí en el cielo y yo gritaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, mis hermanos, pues yo sé que eso es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Las que ahorita les estoy leyendo aquí, que nos dice en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, pero no todos la miraban. Cuando ya todos volteaban a ver aquello que yo gritaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando quisieron voltear a verla, había desaparecido. Y yo sé que el Señor pronto viene, mis hermanos, porque Él ha estado advirtiendo de muchas maneras que Él viene pronto. Y con esto Él confirma, mis hermanos, una revelación muy importante que el Señor me regalaba el 27 de enero del 2020. Cuando entró esa pandemia, yo la he compartido con varios de mis hermanos, donde yo les decía a ellos que lo que el Señor ahí estaba diciendo, que cuando entró esa enfermedad, pues comenzábamos a la tribulación, aunque a lo mejor muchos estudiadores, ellos no lo creen, ¿verdad? No lo creen porque la mayoría piensa que después del arrebatamiento de su iglesia del Señor, comienzan los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Pero en ese mes fue cuando entró todo esa enfermedad, ese mal. Y el Señor ahí estaba advirtiendo que ya habíamos entrado a la tribulación. O sea que solamente Él estaba dando, porque Él dijo en esa fecha, dijo, falta una semana, pero a la mitad de la semana se termina todo. Y entonces cuando yo salía de ese bosque que ya les he compartido en varias ocasiones, había un tanque de guerra afuera de ese lugar y yo corría a enseñarle a la gente y decirle que se volviera al Señor, que se arrepintiera y lo aceptara porque el Señor estaba por volver. Y yo recuerdo que en esa ocasión les decía, ya no importa si no te quieres bautizar, solamente acéptalo de todo corazón, porque el Señor está a la puerta, el Señor viene ya. Entonces Él estaba diciendo con eso que habíamos entrado a la tribulación y estaba dando solamente 3 años y medio y no, yo no sé en qué momento el Señor vaya a aparecer, pero con estas revelaciones que el Señor me entregaba el día de ayer que es 7 de noviembre, 6 de noviembre de este año 2022,
él enseñaba eso, mis hermanos, los muertos están comenzando a vivir, estaban ya por levantarse, mis hermanos, y cuando eso pase es porque el Señor está a las puertas, está por venir por su pueblo. Y yo le decía, gracias Señor, con esto tú confirmas que tú vienes pronto, que tú ya no tardas, porque sabemos, mis hermanos, todo lo que estamos viviendo ya es terrible. Y yo les compartía a mis hermanos, todo esto va todo junto, va pegado con estas, mis hermanos, solamente que no lo había hecho y en el mes de septiembre él me regalaba una revelación, mis hermanos, donde comienza, pues, la gente mala, ¿verdad? Empieza a cortar cabezas, como nos lo dice ahí en Ezequiel 21. Dice que la espada ya está lista, está pulida para degollar al justo y al impío. Y entonces, mis hermanos, así pasaba en esa revelación. Yo miraba cómo se llevaban a mi mamá y a una de mis hermanas y a una tía que no es creyente del Señor todavía, y a ellas se las llevaban y les cortaban la cabeza, pero primero las torturaban. Entonces, pues yo no sé cómo yo podía escapar de ese lugar donde las tenían ya encerradas, mis hermanos, pero es por esto, mis hermanos, porque el Señor está advirtiendo todo esto, porque en el día 1 de noviembre de este mismo mes, ¿verdad? Yo les compartía, solamente que lo hice nada más con letra, donde yo miraba a mis hermanos, yo iba con mi esposo a alguna calle, estábamos, cuando de pronto él mira hacia arriba y estaba una barda muy alta, y arriba de esa barda estaba una cabeza así metálica, pues muy fea, ¿verdad? Y él volteó hacia arriba y miró esa cabeza y algo dijo, que él pensaba que era ciencia ficción, dijo, pero no, no es, dijo, no sé qué es esto, vámonos. Y salimos rápido de ese lugar, mis hermanos, pero cuando ya llegamos por otro lugar, mis hermanos, todas las calles estaban llenas de militares, ya no había gente, no había gente en las calles porque ellos estaban ya armados, hermanos, esperando que la cabeza esa diera la orden de ataque, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposo, vamos a correr hacia donde está mi tía. Y a mano derecha, mis hermanos, y que vemos una calle, toda estaba llena de militares. Para donde quiera que volteábamos, todas las calles estaban los militares ya preparados. Entonces nosotros, pues, yo tomé fuerte a mi esposo de la mano, y la casa más cerca que estaba, pues, era la de mi mamá. Le dije, corre, corre. Entonces corrimos, mis hermanos, metiéndonos entre los militares. Pero, o sea, nos estábamos arriesgando porque en el momento en que diera la orden de ataque esa cabeza, ¿verdad? Que sabemos que es el enemigo. Entonces, todo, mis hermanos, viene a ser la persecución. Pero no sabemos, mis hermanos, para quién vaya a ser la persecución, si es para, pues yo con esta revelación que me daba el día de ayer el Señor, mis hermanos, el Señor viene en cualquier momento, y a lo mejor los que se queden o los que nos quedemos, hermanos, esos somos los que vamos a sufrir las consecuencias cuando ya llegue el gobierno malo, mis hermanos, porque pues él ya está por dar la orden de ataque, pero también, como les decía ahorita, si los muertos, en la revelación me enseña el Señor que comienzan a vivir, porque él me enseñaba que son gente que yo la conocí, son gente, fueron gente buena, buena en el Señor, sirviéndole al Señor con todo su corazón. Y yo decía, ¿van a volver a vivir? Pues claro, es porque dice su palabra, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, todos los demás, mis hermanos, estaremos con el Señor, ¿verdad? Si Él nos lo permite. Pero el Señor quiere, mis hermanos, que estemos preparados porque, pues como les decía ahorita, no todos miraron esa ciudad en el cielo. Es como nos lo dice, que su venida será en un abrir y cerrar de ojos. Y si no estamos preparados en el Señor, pues aquí nos va a dejar tristemente. Aquí nos va a dejar. Y por eso, mis hermanos, yo quería compartirles todo esto porque pues el Señor siempre lo ha estado advirtiendo. Yo les comentaba cómo en el 19 de enero
Y yo, mis hermanos, anoto todas las fechas de lo que Él nos da, donde Él decía que viene el destruidor de las naciones. Y ahí nos lo dice, mis hermanos, en cada palabra que Él da de sueño, mis hermanos. Él lo respalda siempre con su palabra. Y ahí me lo decía, nos lo dice ahí en Jeremías, mis hermanos. Él está advirtiendo, mis hermanos, que los juicios comenzaban, pero ya les comenté, en Jeremías 6, mis hermanos, 6:22 nos habla de este tema, donde nos dice que ya todo, mis hermanos, todo está ya listo para este gobierno del anticristo. Y nos dice aquí, dice así en el nombre del Señor, dice, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Miren, mis hermanos, todo está por todas partes. Está como yo les comentaba, los militares estaban por todas partes. Ya no había salida, hermanos, ya no había salida, porque cuando el Señor venga por su pueblo, ya no va a haber salida. Y les comentaba también sobre aquella vez, mis hermanos, que el Señor mostraba también que cómo venían y luego, mis hermanos, inyectaban a las personas, ¿verdad? Y cómo mataban a toda esa gente, mis hermanos, que inyectaban. Entonces bajaban 2 hombres del cielo. En esas revelaciones yo se las he compartido, pero el Señor todas las va uniendo, mis hermanos. Por eso yo lo hago, porque sé que el Señor está advirtiendo que Él ya está por venir, mis hermanos. Miren, aquí dice, entonces yo les comentaba que esos que morían, mis hermanos, porque eran inyectados, enseguida bajaban 2 hombres del cielo. Una cosa tan sorprendente, mis hermanos, lo que es esas revelaciones que el Señor nos regala, cómo venían y bajaban así, y traían en su mano una antorchita así como una cosa así, pero todo esto era fuego, y se la inyectaban a las personas que estaban haciendo eso. Entonces todos morían, y nos dice ahí, mis hermanos, en Isaías 66:15, dice, ¿por qué aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esto es lo que el Señor está advirtiendo, mis hermanos, que ya no hay salida. Él viene a dar el pago a todos esos que hicieron ese mal, ¿verdad? Pero sabemos quiénes son. Y todo esto, mis hermanos, el Señor lo ha estado hablando, y yo no quería pasar todo esto, dejar pasar estas 2 revelaciones tan importantes, mis hermanos, que el Señor está hablando de su venida, como nos lo dice ahí, que se las acabo de leer en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. La venida del Señor se acerca. Y mis hermanos, otra revelación que Él me daba fue el sábado, mis hermanos, el día 5 de este mismo mes. Me la daba, pero me las da como en parábolas, pero yo sé, mis hermanos, que viene juicio para México. Es juicio donde yo sé que viene algo grande, porque la gente se quedará, mis hermanos, a lo mejor hasta volviéndose loca de lo que el Señor va a mandar, ¿verdad? El juicio para México. Pero sabemos, mis hermanos, que los juicios comienzan, mis hermanos, por todo nuestro mal que hacemos, y el Señor sabe que México es muy idólatra, mis hermanos, y aquí en su palabra Él nos dice en 22:10 de Apocalipsis, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que sea inmundo todavía,
Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, pues aquí nos dice, ¿verdad? Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Miren, mis hermanos, aquí está una, ¿verdad? El Señor, esto es lo que más aborrece, porque pues sabemos, mis hermanos, que el Señor es celoso, dice desde su palabra, desde que inicia, ahí nos dice en todas partes, mis hermanos, de la palabra, dice que Él es un Dios celoso, ¿verdad? Él dice, no comparte también su gloria con nadie. Él es el que nos vino a dar la salvación, mis hermanos, y todo México siempre está idolatrando, mis hermanos, a lo mejor es el número uno en idolatría. Y ahora, como aquí nos dice, ¿verdad? El que sea santo, pues santifíquese más todavía, y el que sea inmundo, pues lo va a hacer más todavía. Y ahora vemos cómo están idolatrando aún hasta la muerte, mis hermanos, cuando dice su palabra que ese es el enemigo, el postrer enemigo que el Señor viene a derrotar. Y ese es un enemigo de Dios, porque pues ya, mis hermanos, ya sabemos que el Señor venció todo eso, y a cada uno, ¿verdad? Él va a dar su pago, pero los mexicanos, mis hermanos, todo idolatran. Ahora vemos cómo hacen hasta esas estatuas grandes donde todo eso, mis hermanos, es abominación al Señor. Y a pesar de que su palabra nos dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios, y que un ídolo no tiene nada en el mundo, no hace bien ni hace mal, no sirven para nada, mis hermanos. Ahí hay una cita en Hechos 21-25 que nos dice claro, en la salvación era para los judíos, pero a nosotros los no judíos nos dice que solamente de estas tres cosas nos abstengamos. Dice, de comer carne sacrificada a los ídolos. Y a lo mejor muchos hasta de los mismos creyentes en el Señor dicen, es que no es malo comer eso porque solamente oramos y los alimentos se santifican, pero Pablo ahí lo dijo, de estas tres cosas absténganse, no coman lo sacrificado a los ídolos, absténganse también de la fornicación, pero no solamente se refiere a la fornicación de que estamos fornicando con tener relaciones con una persona que no es nuestro marido o nuestra esposa, sino que fornicamos con cualquier cosa, mis hermanos, y dejamos al Señor siempre al final. Esto está pasando también con el pueblo de Dios. Desde que comenzaron las falsas enseñanzas, mis hermanos, y no nos dimos cuenta, y las personas siguen creyendo, como dice su palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin va a ser muerte. Cuando venga el Señor, mis hermanos, va a ser una sorpresa grande de ver que se queda aquí el pueblo, porque se volvieron a las fábulas. El Señor lo estaba diciendo, que vendrían lobos que engañarían al rebaño. Y aún así viendo, mis hermanos, que viven una vida que ya no agrada al Señor, como los cantantes, ¿verdad? Que le cantan al mundo y le cantan música supuestamente cristiana, pero pues están más en el mundo, mis hermanos, y piensan que así le agradan al Señor. Meten cada tontería a la casa del Señor. Y el Señor, mis hermanos, observando todo eso, y pensamos como si así le fuéramos a agradar al Señor. Y todo eso, Él lo mira y no le está agradando, mis hermanos. Por eso viene ya a dar el Señor, pues todo como Él nos dice, ¿no? El pago por todo lo malo que hacemos. Miren, aquí en Isaías, mis hermanos, cómo nos dice esta palabra así tan clara. Aquí dice en el versículo, se las comparto, mis hermanos, en el 11, bueno, del 11 en adelante, dice así el Señor, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda,
El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Miren, hermanos, así nos dice el Señor. ¿De qué te sirve? Dice, ¿de qué sirve que estemos en la casa de Dios levantando nuestras manos y orando? Dice el Señor, yo ya no te escucho. ¿Y por qué ya no nos escucha, mis hermanos? Porque también nos dice su palabra que debemos de probar los espíritus cuando son del Señor y cuando no son. Debemos de saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero ya cualquiera, mis hermanos, se sube al altar contaminándolo, porque vivimos en el mundo y queremos ir a cantarle al Señor, haciendo todo lo malo. Ya todo, mis hermanos, debemos de tener cuidado. Cuando él se enojó, mis hermanos, y ¿qué dijo? Volcó las mesas, él molesto, porque, ¿qué dijo? Mi casa de oración, la casa de mi padre será casa de oración será llamada, y si ustedes la han convertido en cueva de ladrones, porque comenzaban a vender de todo, mis hermanos, en esos templos, y el Señor mirándolo todo, y es ahora igual, él sigue molesto, mis hermanos, por esto que hacemos ahora, porque nos contaminamos con todo, con cualquier cosa fornicamos, y eso es lo que dijo, absténganse de la fornicación, y eso es lo que viene el Señor a hacer, mis hermanos, viene a hacer diferencia. Como yo les decía, esos hermanos que yo miraba levantarse, despertar, eran muertos en el Señor y ellos despertaron, eran gente bien hermosa que le servía al Señor, y dice en su palabra en Malaquías, nos dice, yo haré diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y qué está diciendo, mis hermanos? Los justos en el Señor van a ser levantados, y los que supuestamente somos hijos de Dios pero hacemos toda clase de mal, aquí nos va a dejar el Señor. Entonces eso no vamos a ver esa gran Jerusalén. Yo miraba, mis hermanos, yo miraba y me despierto así con una emoción tan grande que quiero compartírsela a todo el mundo, mis hermanos, pero si yo me tardo más, entonces aquello como que va bajando, ¿verdad? De la emoción que yo miro en ese momento. Pero el Señor nos está advirtiendo, pueblo, que el Señor ya viene en cualquier momento, y será así como nos lo dice en su palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso Él quiere que estemos preparándonos cada día. Aún dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora todavía hay tiempo, mis hermanos. Por eso yo les pido, mis hermanos, que nos volvamos al Señor y que tratemos de vivir una vida en santidad, consagrados al Señor, sirviéndole, como nos lo dijo ahí el apóstol Pablo, mis hermanos, en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya, alabado sea mi Señor Jesucristo. La honra y la gloria son de ti para siempre, Señor. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias por dejarme compartir con tu pueblo, Señor. Yo te ruego que tú les hables a cada uno de ellos, porque tu venida está pronto, Señor. Háblales, Padre, háblales, que despierten del sueño, mi Señor. Aquellos que se han vuelto, Padre, a las fábulas, vuélveles a ti, mi Cristo Santo. Te lo ruego, Señor, que hagan diferencia entre lo santo y lo profano, lo que a ti te gusta, Señor, y lo que no te gusta. Que hagamos diferencia, Padre, que nos volvamos a ti de todo corazón, porque tú vienes pronto, Señor, vienes a arrebatar tu pueblo, Señor, y yo sé que va a ser pronto, mi Cristo Santo. Yo te alabo, te doy muchas gracias, Señor, gracias, Padre, gracias te doy, todo en el nombre de mi Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén, bendito Dios.
mis hermanos, pues yo deseo que el Señor me los bendiga en esta hora, mis hermanos, y yo sé que tal vez muchos van a creer, mis hermanos, que estoy loca por la fecha que les doy, mis hermanos. Yo no estoy dando fechas de que el Señor viene en tal mes, en tal día, no, mis hermanos, pero Él dijo que faltaba la mitad de la semana a partir de que entró esa enfermedad que les estoy diciendo, mis hermanos. Y ahora yo les digo, ahora el Señor está dando esto, es porque Él viene pronto, viene en cualquier momento y arrebata a su pueblo y enseguida se queda, mis hermanos. Toda esa persecución de esos militares que ya están listos para esa voz de ataque del enemigo, pero entonces yo pienso que es cuando el Señor ya arrebató su pueblo, mis hermanos. En esta hora yo deseo que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes, que el Señor los guarde de todo mal. Amén.